Radio Círculo. Solo cultura. La voz del Círculo de Bellas Artes. No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll the blackbird of a hungry bird. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. Love me both day and night. I never grumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan el señor Ramos, con el pie puesto sobre el pedal de expresión, y un servidor, Daniel Acirón, cubriendo el jamón de sangre después de un par de glisandos mal facturados. Hoy dedicamos la emisión al instrumento que sacó el sonido del órgano de las iglesias a base de electromagnetismo y kilos de madera y circuitos.
se va desvaneciendo The Happy Organ, canción compuesta en 1959 por Dave Baby Cortez, después de que éste se sentase delante de un órgano Hammond B3 que había en el estudio del sello Clock. Allí se sentó este músico favorito de la casa a intentar sacar la melodía que tenía en mente. Hemos escogido esta canción para dar la bienvenida a Nacho Ochoa, responsable del blog Órgano Hammond, organohammond.blogspot.com. Nacho ha sido el responsable de dar a conocer muchos de los detalles sobre el órgano a través de su blog, de su página web, y hoy lo tenemos aquí con nosotros para ayudarnos a comprender lo que todavía no entendemos sobre el funcionamiento de este bicharraco. Buenos días, Nacho. Hola, buenos días, Daniel. Para situar cronológicamente a la audiencia, hay que recordar que el nacimiento del primer órgano Hammond se dio en 1935, cuando Lawrence Hammond, inventor de otras cosas que nada tienen que ver, como el sistema de guiado de misiles, presentó su primer modelo. Este inventor que dio con esto, que no tenía, por otro lado, ni idea de música, pretendía inicialmente, si no me equivoco, Nacho, poder facilitar el trabajo de las iglesias, es decir, no pretendía nada más que ser un sustitutivo de los órganos tubulares habituales de las iglesias, ¿no? Sí, el objetivo era hacer un órgano de iglesia. Lo que pasa es que tuvo algunos problemas. De hecho, tuvo que pasar una prueba de fuego para que le dejase patentarlo como un órgano. Esto no es un chiste, pero se cerró el telón. A un lado había un órgano de iglesia y un órgano Hammond, y al otro lado había músicos, críticos, entendidos en el tema en general. Que no podían ver qué instrumentos no podían ver lo que había al otro lado. Entonces, bueno, ellos no supieron diferenciar el sonido de un órgano de iglesia del sonido del órgano Hammond, y así consiguió la patente del órgano que tenemos actualmente. ¿En qué momento empieza a dársele otro uso fuera de las iglesias? Estamos hablando de 1935, cuando se presenta este prototipo, cuando se consigue la patente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que haya un músico popular que utilice este instrumento? Bueno, en los primeros años el Hammond se usa en radios, en teatros, y había muchos Hammond en hogares, ¿no? Igual que vemos en las películas americanas que en toda casa hay un piano, pues también en muchas casas había órganos Hammond. No sé, quizá el primer organista virtuoso es Will Bill Davis, que si no me equivoco, bueno, pues los primeros años 40, 50 es cuando despunta, ¿no? Digamos que es el primer organista virtuoso del instrumento. Antes de empezar el programa hablábamos de la inmediatez, de cómo se puede identificar con cierta facilidad cuando un músico, un baterista, un guitarrista, un bajista está ejecutando su instrumento, y se ve la relación clara entre lo que está tocando y el sonido que está facturando. Cuando nos encontramos a un organista al frente de un Hammond, de un B3 o de otro de los modelos de los que también nos hablarás ahora, esto resulta más difícil de entender por la cantidad de piezas que integran el instrumento. Aprovechando que te tenemos aquí, si te parece, a mí me gustaría que pudieses hacer un breve repaso sobre estas piezas, explicando cuál es la utilidad de cada una. A grosso modo, el órgano Hammond tiene dos teclados, uno encima del otro, más una pedalera de bajos. Esta pedalera de bajos es como un tercer teclado que se toca con el pie izquierdo. No hay norma escrita, pero en teoría con la mano derecha se toca el teclado superior, con la izquierda se toca el teclado inferior, se pueden hacer líneas de bajo o acompañamientos. Y la base del órgano Hammond son los drawbars, que son unos tiradores, cada uno de ellos con 9 posiciones. Y digamos que hay dos juegos de 9 tiradores por cada teclado, más 2 tiradores para la línea de bajos, para la pedalera de bajos. Estos tiradores, lo que son, es una herramienta armónica, digamos. Cada una de las posiciones es un timbre que tiene que ver bien con la fundamental o distintos armónicos. Y que es lo que hacen que el Hammond tenga, no sé si alguien lo ha calculado alguna vez, pero millones de tonalidades distintas. Precisamente para conseguir estas tonalidades, en tu blog, en una entrada, recuerdas que tiempo atrás cada músico, al acabar el concierto que ofrecía, se preocupaba por
mover los drawbars, los tiradores, rápidamente para que otros músicos que hubieran podido asistir como público no copiasen la configuración. Sí, el órgano es un instrumento muy mágico, tiene muchas posibilidades, muchos sonidos, y bueno, pues hubo una época que el intentar sacar el sonido de un organista dentro de tantas posibilidades era un imposible. Entonces los propios organistas iban a ver a otros organistas, intentaban fijarse en esas configuraciones. Hemos hablado de los drawbars, pero hay más parámetros. Existe el vibrato, el chorus, percusión, pues distintos elementos, ¿no? Si seguimos con las piezas básicas que integran un modelo B3, estabas hablando de las dos filas de teclas, una para la mano izquierda, otra para la mano derecha. Normalmente, al ser la mayoría de los músicos diestros, se van a encargar de hacerlos solos con la mano derecha. Luego tendríamos un pedal de bajos que se controlaría con el pie izquierdo, has dicho, ¿verdad? Sí, eso es. Y tendríamos un pie libre al que vamos a darle uso sí o sí. Estamos hablando del pedal de expresión. Sí, cuando uno toca un Hammond no tiene nada de su cuerpo libre. O sea, está todo ocupado. El pie derecho está ocupado en el pedal de expresión. El Hammond no es como un piano sensible al tacto. Da igual que tú lo toques flojo que fuerte, el Hammond siempre suena al mismo volumen. Con el problema que lleva que cualquier fallo de una tecla mal tocada pues suena tan fuerte como el resto, ¿no? Entonces ahí entra en juego el pedal de expresión, que lo que hace es regular el volumen, aunque en un momento dado es mucho más que volumen. O sea, es como su propio nombre indica, expresión. Es lo que le da dinamismo. Le da vida al sonido del Hammond. Ajá. Hay que recordar, estabas haciendo mención a otro instrumento con teclas, el piano, que el piano es un instrumento de cuerda que dentro de su caja incluye martillos, de manera que cuando se está apretando con cierta intensidad la tecla, eso refleja el golpe con el que el martillo va a caer sobre la cuerda. Esto no funciona así en el Hammond, por lo que existe el pedal de expresión. Este pedal de expresión, a pesar de que por su balanceo puede recordar a un wah-wah, no tiene nada que ver. No. O sea, es para que lo entendamos todos, es volumen puro y duro. Sí, el mecanismo es igual que un pedal de guagua, o sea, es igual que el pedal de un coche, vaya. Pero bueno, el uso es el control del volumen. No. O sea que sería un error querer utilizarlo para sacar el mismo efecto que busca un guitarrista al poner el pie sobre su guagua, ¿no? Sí. Vale. Vamos a seguir con las piezas del Hammond. Nos vamos a alejar un poco, ahora ya nos iremos a una pieza que está unida por un cable con una conexión jack, pero antes de eso le hemos pedido a Nacho que seleccionase 3 canciones, sus 3 temas preferidos con órgano Hammond, evidentemente, y lo primero que nos ha escogido es un tema de Santana. Esto es Let the Children Play. Children have
Deja jugar a los niños de Santana, el primer tema que escogía Nacho Ochoa para demostrarnos su amor por el jamón. Estábamos hablando de los elementos necesarios para hacer sonar un jamón. Habíamos terminado de repasar brevemente los elementos principales del cuerpo y ahora íbamos a recorrer un pequeño cable con un jack a cada lado que nos lleva hasta el Leslie, un amplificador construido en 1939 por Don Leslie, 4 años después de que se inventase el primer modelo de Hammond. Acabó siendo demandado, comentabas también tú en una de tus entradas en el blog, por el propio Hammond cuando presentó su amplificador Leslie adaptado al órgano. Sí, cuando Lawrence Hammond, de hecho, murió, mosqueado, ¿no? Porque la gente asociara su Hammond fabricado para la iglesia, que era el objetivo, asociado a un amplificador fabricado por Don Leslie, que fue un ingeniero de la propia fábrica de Hammond de los primeros años. Ajá. ¿Y consiguió su propia patente o fue algo que acabó apropiándose Hammond al ser un trabajador de la casa el que lo había diseñado? No, inicialmente sí, él tuvo su propia patente de Leslie. De hecho, bueno, la gente que quería un Hammond, todos querían tener un Leslie a su lado, ¿no? Y bueno, pues tenían que ir a por el Hammond y luego a otra tienda por el Leslie. La motivación de que Don Leslie fabrique este amplificador de trompetas que giran, sobre el que ahora nos detendremos en cuanto a su funcionamiento, viene determinada por buscar un sonido diferente al que hacía el Hammond originalmente, ¿no? Sí, inicialmente el Hammond no tenía siquiera ni vibrato ni chorus, que sí le dan un poco de color. El vibrato y el chorus es algo que Lawrence Hammond instaló en el órgano para evitar el uso del Leslie. O sea, lo puso como sustituto, digamos, ¿no? Pero no conseguía el mismo efecto. No es igual. Hay organistas que tocan sin Leslie, tocan solo con el chorus, pero el efecto no es el mismo. Para poder facilitar una imagen a los oyentes, el Leslie es esa caja de madera enorme situada normalmente 1 metro por detrás de donde está el órgano Hammond y donde encontramos sentado a quien lo toca, casi siempre en movimiento, porque la parte de arriba del amplificador presenta unas trompetas que lo que hacen es mover el sonido por todo el espacio, ¿no? Sí, lo que hacen es mover el aire y producir un efecto envolvente, que es lo característico del Hammond, ¿no? Tiene 3 posiciones. Tiene posición parado, que es cuando se oye el sonido Hammond puro y duro, a pelo. Sonido, rotación lenta o rotación rápida. El juego viene determinado una vez más por el dinamismo que se quiere dar en función de la canción, del momento. Aprovecharemos un poquito más adelante porque tenemos a 2 organistas a los que vamos a presentar en breves para que sean ellos los que nos hablen precisamente de ese dinamismo y de cómo normalmente las formaciones, sin importar mucho el género, ya sea rock duro o sea jazz más clásico, las formaciones que incluyen un Hammond y un organista que se enfrenta a tocarlo suelen funcionar mucho por estímulos que llevan a que la banda necesite de calentarse, algo que es habitual ver con Julián Maeso, ¿no? Uno de los organistas protagonistas siempre que se sube a un escenario. Pero antes de preguntarles a ellos, vamos a pasar a otro de los cortes que has escogido. Vas a ser el culpable, pero veamos antes, de que suenen en espíritu de rock and roll Emerson, Lake and Palmer, concretamente A Time and a Place.
escuchábamos a Emerson, Lake and Palmer, concretamente su tema A Time and a Place. Estamos con Nacho Ochoa, quien ha escogido esta canción y quien nos está facilitando información sobre el funcionamiento de el Hammond, el órgano favorito y el órgano más particular de la historia de la música popular. Estamos hablando hoy del órgano Hammond porque esta semana, el viernes, se celebra en la Sala del Sol, ya sabéis, calle Jardines número 3, la primera reunión de organistas españoles, el First Spanish Hammond Organ Summit, organizado por Nacho con la intención de juntar a 7 organistas sobre ese escenario en el que se verán respaldados por Antonio Pax a la batería, Carlos Murillo a la guitarra y seguro que otros invitados. De entre esos 7 organistas, nosotros tenemos aquí a 2. Tenemos con nosotros a Quique Blanco de los Grooving Flamingos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y a Luca Frasca, integrante de varios proyectos, entre los que destaca Blue Perro, de los que luego escucharemos una canción. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechando que os tenemos a los dos y que, por supuesto, cosa que no decíamos antes, Nacho también se encarga de tocar teclas, algo que no se va a poder ver en este primer encuentro de organistas españoles, pero que sí que hace y que le lleva a querer investigar y publicar, por tanto, todo lo que encuentra sobre el instrumento en su blog. Aprovechando que os tenemos a los 3, quiero que me digáis cada uno por qué apostasteis por este instrumento y cómo conseguisteis con el tiempo haceros con uno cuando no tenéis varios, que seguro que habéis ido recopilando piezas y haciendo mezclas extrañas que os han llevado a tener vuestros propios teclados. ¿Cómo conseguisteis el primero? Estamos hablando de que el Hammond B3 y otros modelos ya no se fabrican, de manera que hay que acudir al mercado de segunda mano exclusivamente, ¿o qué otras opciones hay? ¿Se puede fabricar uno a medida? Bueno, hay empresas que fabrican órganos ahora mismo que son tipo B3 con el mismo mecanismo. Por ejemplo, Prince tiene uno que es todo como transparente, es como un B3 transparente. Y después están estos que son como un poco imitación, que es la parte de arriba del B3, que es un poco más ligero para llevar a los conciertos. Uh-huh. Esto lo tendría que charlar tranquilamente con Julián también y explicárselo, porque se lleva el cacharro, que yo en una época me lo llevaba, pero mi espalda no, dijo que no. Hasta aquí llegamos, o el B3 o la espalda, porque claro, es un bicho que tienes que cogerlo entre 3 o 4 personas. Uh-huh. Normalmente para meterlo en salas que encima tienen escaleras. Exactamente, tienes que ser un romántico, bueno, tienes que amar mucho ese sonido. Antes hablábamos con Quique que precisamente por ser un instrumento tan pesado, es un instrumento tan pesado porque inicialmente fue para estar quieto, no para trasladarse, no para llevarse una gira de concierto en concierto. De manera que moverlo del local de ensayo a la sala de conciertos y de vuelta y otra vez a empezar hace que se estropee, que surjan averías que normalmente tiene que solucionar el propio músico antes del concierto, ¿no es así? Es así, demasiado a menudo además. Suele ser habitual que en los portes, si no te salta una válvula, se te parte una correa de un rotor del Leslie o algún contacto de un drawbar salte. Sí. Entonces siempre hay que llevar un pequeño kit de apañarse de destornilladores, un soldadorcito y alguna que otra llave, y poder apañar en la prueba de sonido lo que te dé tiempo y salir adelante. Porque es arriesgado, la verdad que es. Sí, sí. Y aparte es un instrumento que te creas enemigos. Pues imagínate que estás con la banda y todos te tienen que ayudar todo el tiempo a cargarlo y tal. Entonces se lo piensan, claro, tienen que ir a tocar y tienen que ir a cargar, aparte de tocar. Y esto es, imagínate. Oye, yo estaba pensando que tiene que ser un instrumento poco bienvenido por parte de los técnicos de las salas también. De los técnicos, tiene pegas por donde lo quieras. O sea, por eso, claro, después te empiezas a tocar y tocas el cielo con las manos. Y te ponen un teclado y dices, ¿qué es esto? Esto es juguete, esto no suena. Sí. Hace falta la agresividad que seguro que podremos ver este viernes en el Sol, donde vais a estar 7 organistas, pero va a haber solo 2 órganos. ¿Qué 2 modelos de órgano va a haber sobre el escenario, Nacho? Pues bueno, el órgano principal va a ser un CV, es un modelo anterior al B3 o C3, está fabricado entre el año 43 y 49, si no me equivoco. Ese, por un lado, ese va a ser el instrumento rey, ¿no?, sobre el escenario. Luego vamos a tener la versión moderna del Hammond, en este caso Hammond Suzuki, es un modelo XK3, que va a ser el que toque Marta Ruiz de Sex Museum, que es con el que toca ella habitualmente.
ya que, bueno, además de sonido Hammond, ella mete sus efectos, mete wah-wah, fast, distorsiones. O sea, digamos que complementa el sonido con otros efectos, otros pedales. Hammond Suzuki, fabricado ya cuando la empresa original fue absorbida por la japonesa, por lo tanto. Sí, bueno, la patente de Hammond ha dado 1000 vueltas. Desde el año 75 más o menos. Se ha distribuido en muy diversos sitios, ¿no? En Japón ya estuvo una época, en los primeros años 80, pasó a Australia y, bueno, ahora finalmente, si no me equivoco, en el año 90 volvió a Japón, a la empresa Suzuki, que nada tiene que ver con las motos. Como la Harley Davidson, al final todos terminan con los japoneses. Sí. Hablabas de Marta Ruiz, otra de las organistas que va a estar en este First Spanish Hammond Organ Summit el viernes en la Sala del Sol. Vamos a aprovechar para repasar a los 7 organistas que podremos ver en directo. Tenemos con nosotros a Quique Blanco, a Luca Frasca, tú acabas de nombrar a Marta Ruiz, fundadora en 1985 de Sex Museum, y a estos hay que añadir a Enrique Valdivieso, a Julián Maeso, a Daniel Madariaga y a Gabri Casanova. ¿Con qué criterio o con qué remedio ha tenido que quedarse gente fuera de esta selección, Nacho? Bueno, pues la elección es difícil, porque, bueno, la verdad es que a raíz de comenzar a escribir el blog, empecé a descubrir organistas nacionales, bueno, también internacionales. Tenemos a Luca, que ha fincado aquí. Pero bueno, soy un poco ya... Sí, eres más de aquí que de aquí. Y, bueno, pues, el proceso de selección, como te digo, es complicado. Se queda fuera gente que, claro, me hubiera encantado tenerlas, pero bueno, el tiempo es limitado y bueno, pues ha habido que seleccionar. Resulta interesante que hay representantes de sonidos muy diferentes, ¿no? Desde el sonido que puede traer Enrique Valdivieso, muy centrado en el jazz clásico y en el circuito de festivales y de grandes del género, a lo que puede hacer Gabri Casanova, que actualmente acompaña a Frante en los conciertos en los que va con banda, ¿no? Con La Tostadora. Sí, pero bueno, Gabri es un maestro. Ahora mismo está colaborando con Fix This, con Anaut. Bueno, tiene su trío Blue Mode con batería Hammond, batería saxo. Bueno, Gabri toca todos los palos. Vamos a escuchar un género presente, un género con Hammond muy bien ejecutado. Vamos a escuchar The Cavaliere Goes to Hollywood, de los Grooving Flamingos.
Escuchábamos Il Cavaliere Goes to Hollywood de los Crubin Flamingos, tema que podréis conseguir después del verano, autoeditado. Escuchábamos al órgano Hammond en este tema a Quique Blanco. Quique, ¿cómo conseguiste tú tu primer órgano Hammond? Pues yo poseí un tiempo uno en préstamo de un amigo, era un C3. El mayor problema que tenía yo era que no sabía dónde meterlo. En casa no había manera, entonces tenía que tirar de prestado también del local de ensayo de unos amigos. Después de esa época y de hacer un par de intentos de moverlo a salas de conciertos con muchas escaleras y dejarnos la espalda, al final desistí de moverme con él y me muevo más con clones. Me muevo con un modelo C1 de la casa Nord Clavia, que imita bastante bien el sonido, pero eso sí, voy con un Leslie, con 147 en este caso, que le da el 60-70% del sonido final del Hammond. Al final es el Leslie, entonces calienta el sonido lo suficiente como para que pueda salir al paso de los conciertos de sala. Muchas veces lo suyo y lo ideal sería ir con el bicho vintage. Uh-huh. Lo que pasa es que también dependes del técnico de la sala, del sonido que te haga. A lo mejor hay muchas variables que luego hacen que el sonido final no sea tan bueno. Entonces al final lo práctico... Variables que no dependen de ti. Claro, al final lo práctico es ir con algo que no pese tanto, y eso sí, puedes ir con un buen amplificador, les diga que caliente el sonido y haga aquello sonar como debe. Ajá. Es lo suyo. Un clon es un teclado eléctrico que intenta imitar el sonido, uh-huh, pero no es un sintetizador. No. Digamos que imita el sonido que tú generas con los drawbars y los armónicos que tú generas en el órgano Hammond original electromecánicamente. Tiene unos bancos de memorias y unos presets que imita bastante bien ese tipo de onda senoidal, y digamos que luego el sonido final es bastante parecido. Uh-huh. El problema que si no lo usas con un buen amplificador después puede sonar frío, puede sonar, si lo conectas a línea directamente, no tiene el alma que tiene el instrumento original. Lo que pasa es que luego ya por practicidad, evidentemente, si hay que hacer circuito, hay que meter el equipo en un coche grande o una furgoneta pequeña, o hay que cargarlo entre poca gente, al final hay que depender de este tipo de cosas, por desgracia. Sí, para no ganarte, como decía Luca, el odio de tus compañeros de banda. Que ya me odian. A lo largo de la emisión estamos hablando en relación al Hammond, de dolor, de pasión, y quiero saber, en el caso de los dos, vamos a seguir contigo, Quique, ¿por qué optasteis por este instrumento con teclas y no por otro? Para eso, después de la explicación, vamos a escuchar un tema culpable de haber optado por este instrumento. En tu caso, has elegido un tema de Booker T and the MGs, Hip Hug Hair. ¿Por qué este tema y por qué un Hammond y no un piano o otro tipo de teclado? Yo empecé siendo pianista. Lo que pasa es que en el momento en que te sientas a un órgano Hammond te das cuenta de que la versatilidad de sonidos, las combinaciones de drawbar, chorus, vibrato, percusión, velocidades de Leslie te hace poder crear un panorama de sonidos enorme. Entonces es muy putamente divertido. Entonces claro, vienes del piano, que al final pues es bastante plano en cuanto a lo que puedes hacer, y aquello, digamos, que se te hace divertido, te embelesa. Te vas metiendo más y más en el sonido, y al final, aunque las notas son las mismas, es un lenguaje totalmente distinto. A mí por lo menos me enganchó bastante. En cuanto a influencias y por qué Booker T, a mí me gusta mucho Booker T porque, por ejemplo, en esta formación Booker T and the MGs son unos músicos que son capaces de tocar prácticamente ya, son capaces de tocar aquí arriba, pero demostraron que con un proyecto tocando un poquito más abajo de recursos y demostrando bastante menos han conseguido ser leyendas. Es un concepto de aplicar más pasión en la melodía que se toca que no en un ejercicio de habilidad y virtuosismo.
Estás escuchando Espíritu de Rock and Roll en el 100.4 del FM.
Escuchábamos R2 de Blue Perro. Concretamente escuchábamos a Luca Frasca a las teclas de su órgano Hammond. Le preguntábamos antes a Quique Blanco de los Grooving Flamingos por qué escogió el Hammond y no otro instrumento con teclas. Ahora nos toca preguntarte lo mismo a ti, Luca, y que justifiques el porqué de la elección de tu canción, que escucharemos a continuación, el Light Blues de Jack McDuff. Bueno, el órgano en realidad lo elegí. Yo de pequeño siempre escuchaba a los Beatles. Mis padres escuchaban Beatles y siempre fui un amante de los Beatles y los Stones. Y claro, ahí fue el momento que escuché a Billy Preston y dije, hostia, ¿qué es esto? Fue un sonido que me volvió loco. Y a partir de ahí empecé a buscar sus discos y a enterarme que existía como Booker T y todo este tipo de organistas que eran más bluesy, más así de Blue Note. Y bueno, me volví loco. A partir de ahí me volví tan loco que dejé de tocar el piano. Dije, yo solo quiero tocar este sonido, porque vi que en el escenario ocupaba mucho espacio vital y a la hora de entrar, salir, hay una cosa con el pedal de expresión también, que no es organista el que no usa el pedal de expresión, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que toca órgano porque es la mitad del sonido, como has dicho, el pedal de expresión y el Leslie también, ¿no? Y claro, nosotros tocamos rock, tocamos temas así tipo Rolling Stones o cosas cañeras, y claro, el órgano era el piano, lo que estábamos comentando antes cuando estábamos cerrados, que venía el guitarrista, hacía el solo y venga, toca tú el solo del piano, y eras un pequeñito, era como un pitufo. Y claro, después, claro, ahora con un B3 ya podías rivalizar, ya podías ir de lo más alto a lo más bajo también, porque puedes hacer un matiz muy smooth ahí, mantenerte ahí abajo como organistas de jazz como Jimmy Smith. Y bueno, y he elegido a Jack McDuff porque es como digo yo, es muy grasiento, es esa gente como que toca un poco sucio, muy intuitivo y muy, muy pasional, ¿no? Con los errores que son parte de su música, ¿no? No es un tío perfecto como Jimmy Smith o Joey De Francesco, estos que son de jazz y tocan a la perfección, ¿no? Que no les puedes... Este tío es como más del estómago, más de adentro sale su sonido, para mí.
Escuchábamos Light Blues de Jack McDuff, canción escogida por Luca Frasca. Llegamos al final de esta emisión dedicada al Hammond. Os damos las gracias por venir, Nacho, Luca, Quique. Nos vemos el viernes en la Sala El Sol. Os recordamos, a partir de las 10 de la noche, en calle Jardines 3, en El Sol se celebra el primer encuentro de organistas españoles, The First Spanish Hammond Organ Summit. Imperdible. 7 organistas respaldados por Antonio Pax a la batería, Carlos Murillo a la guitarra y otros invitados que imagino que traerá cada uno de los participantes. Aparte de Quique y Luca, estarán Marta Ruiz de Sex Museum, Julián Maeso, Enrique Valdivieso, Daniel de Madariaga y Gabri Casanova. Nosotros nos marchamos y nos despedimos con una canción del último disco de Sex Museum, de Again and Again. Esto es Go Go Rocker.